Bienvenidos a la emisora de Rey de los Reyes. Y el título de hoy se llama Cuando sometemos todas las cosas bajo la cruz de Cristo. Recordemos que hemos venido estudiando la característica del cristiano. Pablo ya dejó muy en claro que todo el que ha venido a Cristo es esencialmente distinto con el no creyente. Hay una enorme separación entre uno y el otro. ¿Y cuál es la nueva norma del creyente una vez que ha venido a Cristo? Es imitar a Dios, imitadores de su amor, imitadores de su pureza. Pablo ha remarcado una y otra vez que no debemos de participar de ningún modo en el estilo de la vida pecaminosas que característica de las personas del mundo. En forma de traer a la memoria los que hemos avanzado, leeremos desde el inicio del capítulo 5 de Efesios, capítulo 5, versículo 1 hasta el 10, y dice así: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, como fragante aroma, pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencione entre vosotros, como correspondiente a los santos, ni obscenidades, ni necesidades de groserías, que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias, porque en certeza sabes esto, que ningún inmoral, impuro o albario, que es idolatría, tiene gerencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no seas partícipes con ellos, porque antes eras tinieblas, pero ahora soy luz. En el Señor andad como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Examinamos qué es lo que agrada al Señor. Una pregunta directa a nuestra forma de vivir sería que examinemos todo lo que hacemos. ¿Realmente hacemos las cosas pensando si le agrada a Dios? Debemos de pensar en las cosas que hacemos. No de balde dice la Biblia que debemos de amar a Dios con toda nuestra mente. En el libro de Mateo capítulo 22 versículo 37 dice así: y él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. La vida cristiana que agrada a Dios no se produce por accidente en el contexto de un andar descuidado. No, sino somos cuidadosos si solo nos guardemos de aquello que os es obviamente perverso. Sutilmente seremos parte del pecado, afectando nuestra madurez cristiana, nuestra relación con Cristo. Pero Pablo sigue exhortándonos aún más. En Efesios capítulo 5 versículo 11 dice así: y no participes en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascararlas. Así como también son incompatibles la luz y las tinieblas, desea formar también ningún hijo de luz puede participar en estas obras. Por obras de las tinieblas se entienden cosas tales como inmortalidad, impureza, avaricia, obscenidad, hablar necio, etc. Y en Efesios capítulo 5, los versículos 3 y 4 dice así: pero que la inmortalidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencione entre vosotros,
como correspondiente a los santos, ni obscenidades, ni necedades, ni groserías, que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Y en Efesios capítulo 4, versículo 25 hasta 32 dice así: por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablar verdad, cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos a los otros. Araos, pero no peques. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni dese oportunidad al diablo. El que roba, no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maldicencia, así como toda malicia. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Y en Efesios capítulo 4, versículos 22 hasta 32 dice así: en resumen, cualquiera y todas las obras que pertenecen al reino de la depravación y inspiradas por su príncipe, tales obras reciban el nombre de infructuosas. Son estériles en el sentido de que no glorifican a Dios, ni atraen al prójimo hacia Cristo, y no producen santificación o paz interna. Y también aquellas que se mencionan en el capítulo 4, versículos 25 hasta 32, en resumen, cualquiera y todas las obras que pertenecen al reino de la depravación, inspiradas por su príncipe. Tales obras reciben el nombre de infructuosas. Son estériles en el sentido de que no glorifican a Dios, no atraen al próximo hacia Cristo y no producen santificación o paz eterna. En resumen, cualquiera y todas las obras que pertenecen al reino de la depravación, e inspiradas por su príncipe. Tales obras reciben el nombre de estériles en el sentido de que no glorifican a Dios, no atraen al prójimo hacia Cristo y no producen santificación o paz eterna. El sentido de la palabra participar tiene la idea de deleitarnos con otras personas haciendo algo común. Deleitaremos con ellos, pero si andamos con toda bondad, justicia y verdad, como podríamos participar con los impíos en sus obras de maldad. Eso es imposible. Por el contraste que Pablo nos deja muy en claro. Para poder tener un poco de claridad del texto que estamos estudiando, debemos de regresar unos versos atrás. Efesios capítulo 5, versículo 9. Porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Pablo está dejando en claro de esta forma: hijos de luz tienen frutos, pero los hijos de desobediencia son estériles. Eso significa que las obras de los estériles no producen nada bueno, no agradan a Dios, no ayudan al prójimo, no benefician al alma. Es por eso que los que no tienen a Cristo en su corazón, su felicidad depende de hacer esas cosas, son obras estériles. Nadie va a cosechar santificación, paz duradera por hacer estas cosas. Esta
es la desgracia del hombre incrédulo. Se pasa la vida buscando con afán su felicidad, en cosas que solo dan frustración. Esa es la desgracia del hombre sin Cristo. Por eso Pablo dice que están en la vanidad de su mente, en cosas que no sirven, en cosas que no poseen valor permanentemente. Los cristianos no debemos de participar en esas obras estériles. Obsérvese que Pablo no acepta zona de media luz, aunque de acuerdo a las escrituras existen grados de pecaminosidad y también grados de santidad. Sin embargo, no existe región de claro oscuro. Se es un creyente o un no creyente. Las obras pertenecen o a la luz o a las tinieblas. Los que han jurado lealtad al Rey del reino de la luz no deben tomar parte. Se es un creyente o no un creyente, las obras pertenecen a la luz o a las tinieblas. Los que han jurado lealtad al Rey del reino de la luz no deben tomar parte del reino de las tinieblas. Efesios capítulo 5, versículo 11. Dice así: no participé en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascaradas, sáquenlas a la luz, dice. Esta palabra tiene la idea de convencer por medio de la evidencia. Incluye amonestación verbal, regresión, pero en este contexto el énfasis es que los cristianos debemos de vivir de la manera que sus vidas santas iluminen y evidencia la maldad de los impíos. Nuestras vidas deben de incomodar su pecado, no alentar a seguir pecando. Muchas veces tendremos que corregir el pecado, sacándolos a la luz. Pero lo cierto es que Pablo tiene algo en mente, ya que la idea que da, según este contexto, es que la vida de cristiano que anda en la luz expone las tinieblas. Ejemplo, cuando se hace un chiste indecente en la oficina, el cristiano no se ríe. Cuando todos están copiando en un examen, el joven cristiano no lo hace. Cuando los trabajadores de una empresa tardan más de lo debido en sus obras del almuerzo, el cristiano está trabajando porque esa es la hora del trabajo. Cuando otros se enorgullecen de sus adulterios y fornicaciones, ese cristiano muestra con sus hechos que él tiene ojos solo para una mujer. El vivir así es una reprensión constante de todos aquellos que andan en tinieblas. Efesios capítulo 5, versículo 12. Porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Este texto dice que cuando a los cristianos nos toca reprender o denunciar el pecado de los impíos, no debemos de pedir tales que no edifican. Con el simple hecho de reprender y denunciar es suficiente. Debemos de cuidarnos de ver estos pecados como normales, porque aún es vergonzoso tan solo habla de ello. Efesios capítulo 5, versículo 13 dice así: pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Lo que Pablo está diciendo aquí es que la luz expone la maldad y el pecado, tal cual son. Entonces existe la posibilidad que cuando ellos vean la maldad en la que viven, pueden venir a Cristo.
El pecado debe ser expuesto. No se le hace ningún bien a una persona mala haciéndole creer que es un buen sujeto. Un tumor canceroso debe ser extirpado y no acomodado. No es ninguna obra de amor suavizar las cosas de modo que las terribles maldades cometidas por los que todavía viven en el reino de las tinieblas se consideren como algo no tan malo a pesar de todo. Hay personas que dicen, yo creo que Dios tiene misericordia de esta persona, porque aunque no es cristiana, no le hace mal a nadie. Es educado, responsable, un poco orgulloso, pero Dios lo va a perdonar. Y la verdad es que si nosotros no vemos la grave de nuestro pecado, nunca entenderemos por qué de nuestra necesidad de Dios. Y hay personas que están esperando ver cómo vivir un cristiano para ver si hay diferencia entre su vida y de la de ellos. Y nosotros debemos de ser una fuerte fuente de luz, no solo a través de nuestra predicación, sino también a través de nuestro ejemplo. Es así que Dios nos usará en nuestras debilidades para que estas personas vengan a Cristo. ¿Cuántos hay en la iglesia que vinieron por testimonio de un hermano? No solo por lo que le dijo, sino por su ejemplo. Esa es la conexión con el versículo siguiente. Efesios capítulo 5, versículo 14. Por esta razón dice, despierta tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Algunos comentaristas entienden que Pablo está citando Isaías capítulo 60, versículo 1. Levántase, resplandece, porque ha llegado tu luz, y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Y en Isaías capítulo 26, versículo 19 dice así, tus muertos vivirán, sus cadáveres se levantarán, moradores del pueblo, despierta y da gritos de júbilo, porque tu rocío es como el rocío del alba, y la tierra dará la luz a los espíritus. Otros comentaristas opinan que Pablo está citando un himno que se cantaba en aquellos días en las iglesias. Otros que son himnos basados en los textos de Isaías. Pero lo cierto es que el punto que Pablo quiere probar con esta cita es que hay esperanza para los que andan en oscuridad. Hay esperanza para los que están muertos, porque aquí se les invita a despertar y venir a la luz. Ellos pueden ser despertados de la muerte espiritual y venir a la vida y a la luz. Por eso debemos predicar el Evangelio, por eso debemos de resplandecer nuestra predicación con una vida que afirma lo que decimos ser, para que los hombres vean su maldad y vean su necesidad de Cristo. Nadie es capaz de levantarse de los muertos por sí solo. Nadie puede decir, esta mañana estoy en tinieblas, déjame venir a la luz. Solo el poder de Dios puede hacer tal cosa. Es así que Dios usa ese poder en el contexto de la predicación del Evangelio. Por eso Pablo afirma en Romanos capítulo 1, versículo 6, entre los cuales están también vosotros, llamados de Jesucristo, y Romanos capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío permanentemente y también del griego. Y Romanos capítulo 1, versículo 1, el Evangelio es la dinamita que usa Dios para levantarse de los muertos.
La luz del Evangelio debe resplandecer para los que están en tinieblas. Vengan también a la luz. El Evangelio en el cual hemos creído es poderoso para salvar las almas. En el contexto que hemos leído hoy es evidente que somos hijos de luz. Perciben las personas que te rodean la bondad, la justicia, la verdad, la integridad que caracterizan en los que andan en luz. Es tu estilo de vida una reprensión para aquellos que están en tinieblas. Si un compañero de trabajo de universidad, un familiar o amigo estuvieran hoy aquí y escucha este sermón, sería tu testimonio una confirmación de estas cosas, o sería más bien un tropiezo. ¿Estás siendo tú una fuente de luz para otros a través de la predicación del Evangelio y la confirmación de una vida consecuente con los que tú predicas? Los cristianos no son perfectos, pero luchan con su pecado y se avergüenzan cuando son vencidos y derrotados por un pecado. Ellos procuran hacer la voluntad de Dios. Ellos procuran hacer la voluntad de Dios, porque su mayor deleite es agradarle a Él, serle fiel a Él. Manifestas en tu vida el gozo de la salvación. Juan capítulo 8 versículo 12 dice así: Jesús les habló otra vez, diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Fuera de Cristo no hay luz, y esa luz está aquí hoy. Esa luz que te permitiría ver tu condición de pecado, como nunca antes la has visto. Esta misma luz también te mostrará al glorioso Salvador que te puede rescatar de la condición de muerte que estás, aquí y ahora. No dejarnos engañar. El diablo nos quiere engañar, el mundo, el que gobierna nos quiere engañar, el viejo hombre nos quiere engañar. Algunos falsos cristianos nos quieren engañar. Dios nos dice que no permitiremos que nos entrampen con palabras huecas y que no aprovechen espiritualmente, que por esas cosas es que su castigo viene sobre los incrédulos rebeldes. Dios nos amonesta que no seamos compañeros de las tales sus cómplices. Ya no somos tinieblas, andemos como los que ven. Antes estábamos en oscuridad, en ceguera espiritual, pero ya en Cristo tenemos luz. Ya vemos, antes no entendíamos las verdades espirituales, era imposible, pero ya tenemos el Espíritu Santo y podemos entender. Por lo tanto, debemos cuidarnos y comportarnos como hijos de la cruz. 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. Debemos dar fruto espiritual al hacer lo que agrada al Señor. El fruto, el resultado de la obra del Espíritu Santo es una persona, siempre sería bondad, justicia y verdad. Nunca sería algo pecaminoso, no importando la justificación que la persona busque. Para ellos debemos siempre comprobar qué es lo que agrada a Dios. Debemos ir a las Sagradas Escrituras para ver en ellas lo que Dios dice que Él le gusta, lo que está de acuerdo a su carácter. Debemos reprender las obras de las tinieblas. Los versículos 11 hasta 13, Dios nos manda a no participar en las obras infructuosas, vacías y sin provecho de las tinieblas, de la oscuridad. Lo que sí debemos hacer es frutarlas, señaladas como lo que son,
amonestarlas, hasta vergonzoso, bajo, rastrero y deshonesto. Es referirse en conversación a lo que los de las tinieblas hacen en privado. Cuando sometemos todas las cosas bajo la cruz de Cristo y su palabra muestra todo, ellas se muestran tal cual son porque la luz es lo que hace evidente y muestra todo. Debemos mirar cómo andamos. Hay que mirar con exactitud cómo nos conducemos y comportamos, evitando el andar imprudente y haciéndolo de manera sabia y clara de la luz. Aprovechando bien el tiempo, los versículos 16, hay que hacer buen uso del tiempo, porque los días son perversos, diabólicos, llenos de degeneración moral y espiritual. Conocer la voluntad de Dios, el versículo 17. Por la razón anterior no debemos ser sin sentido, estúpidos, imprudentes o incrédulos. Lo que sí debemos es ser juiciosos y tener discernimiento sobre los propósitos de Dios, lo que Él ha determinado y le agrada. Ser llenos del Espíritu, en versículo 18. Debemos ser como el mundo oscuro que está dando al libertinaje por el vacío del alcohol. Por el contrario, lo que debemos ser llenos hasta arriba del Espíritu, rebosados del Espíritu Santo. Hablar y alabar con alimentos espirituales. Versículo 19. Nuestro mutuo debe ser con alimentos espirituales en contraposición a los canales, mientras los que de las tinieblas cantan lo que les agrada a nosotros. Debemos cantar y alabar al Señor, comenzando en el corazón. Ser siempre agradecido, en versículo 20. Debemos ser agradecidos siempre en cada situación y tener gratitud para con Dios. Debemos hacerlo con la autoridad y conforme al carácter de Jesucristo, que es ser hijo de luz. Es tener la luz del Evangelio en nuestra vida. Juan capítulo 3, los versículos 19 hasta 21. Es propagar la luz del Evangelio a otros. Es amar y andar en la luz. El primero de Juan capítulo 1, los versículos 5 y 6. Es tener comunión con los que nos rodean. Primero de Juan capítulo 1, versículo 7. Cómo reflejamos que somos hijos de luz con nuestras buenas obras. Mateo capítulo 5, versículo 15. Siendo irreprensibles y sin mancha. Filipenses capítulo 2, versículo 1. Es el testimonio que demostramos en nuestro pensar, sentir, decir, hablar, reaccionar, accionar, etc. Y cómo mantener una vida llena de luz. Romanos capítulo 13, versículo 12 hasta el 14. Desechando las obras de las tinieblas, versículo 12. Visitándonos de las almas de la luz, versículo 12. Andando como el día, no en glotonerías, borracherías, lujerias, las vísicas, contiendas y envidias, versículo 13. Vistiéndonos del Señor cada día, versículo 14. Efesios capítulo 4, versículo 24. Vestido de nuevo hombre. ¿Cómo es el nuevo hombre? No miento, versículo 25. No se deja dominar por la ira, versículo 26. No robar, versículo 28. No dice malas palabras, versículo 29. No es dominado por la amargura, versículo 31. No es dominado por el enojo, la ira y la gritería.
Y con esto termino, mis hermanos, y para los que quieren recibir a Jesucristo en su corazón, repiten conmigo la oración de salvación para que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Y dice así: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de todos mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, yo creo que tú eres mi Señor y Salvador, y que te moriste por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias al Padre por salvarme, en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora voy a hacer una oración de bendición que Jehová de los ejércitos, nuestro Padre Celestial, se lo entregó a Moisés. Y esto es para el pueblo de Dios. Y se consigue en el libro de Números, capítulo 6, los versículos 24 hasta el 26, dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Con esto lo dejo, mis hermanos. Que Dios me lo bendiga, me lo guarde, que tenga una buena noche, buen amanecer. Y acuérdense en darle gracias a Dios por otro día más de vida. Y hasta la próxima. Amén.